A todos los que están del otro lado conectándose, a los hermanos, a la iglesia y aún aquellos que te cayó ahí el link seguramente de invitado diciéndote sumate a esta charla, bienvenido. Ahí que seguramente estás con tu familia, en tu casa, compartiendo algo, unos mates o algo para comer, otros llegando de trabajar o aún otros también a veces en el camino, ahí se nos van sumando en el Facebook, así que sos bienvenido. Acá estamos con Alberto, con Andrés para poder compartir esta tarde como venimos hablando, ya es el tercer martes que venimos hablando de la importancia de poder conocer, ¿no?, a la luz de la palabra lo que son los últimos tiempos que fueron hablados por Jesús, fue hablado por sus discípulos, que después obviamente fueron los apóstoles, también por Juan ahí en el Apocalipsis, y qué bueno es a la luz de la palabra y digamos, los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento, ahí me estaba viendo también, estuvieron anunciando esto, y qué bueno que como justo... siempre hablamos con un espíritu enseñable, humilde, ¿no? Ir a la palabra y ser reflejado. Estamos en 5 de mayo, como decíamos, y arrancamos para poder disfrutar. Saludos, Andrés, a todos los que nos están viendo. Que Dios ahí. los bendiga mucho, mis hermanos, y que el Espíritu Santo en esta hora pueda traernos luz con respecto a estas profecías que están por cumplirse, y nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, esperamos en nuestro Señor. Amén. Alberto, unos saludos ahí. Bueno, contento de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra que tanto nos edifica y nos enseña en este tiempo. Creo que cuando más cercanos estamos a la oscuridad, más necesitamos la luz. Estos son tiempos de mucha tiniebla. Ahí está, así que bueno, como siempre decimos los martes, a medida que vamos hablando y acá Andrés y Alberto nos van enseñando, cualquier pregunta que surjas ahí, publicala si querés en el vivo, que la vamos a estar obviamente leyendo, y si corresponde con el tema, poder responderla, y si conlleva con otro tema, poder en los siguientes martes poder respondértela, así que sentí la libertad. Seguramente si tenés el número de Andrés o de Alberto o acá el mío, nos mandás también mensajes, o si no, por mensaje privado del Facebook ahí por donde sale la transmisión de las asambleas, nos mandás también mensaje. Para comenzar quería compartir ahí en Salmos 119, 160, una hermosa palabra que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Qué hermoso que a veces cuando hablamos acá también con Alberto y con Andrés, qué importante es, ¿no?, la suma de la palabra de Dios, de cada detalle, de cada afirmación, que la suma de eso es la verdad. Amén. Como siempre decimos, que la otra vez me decía también Andrés, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Sí, sí. La verdad que si nosotros no encontramos textos paralelos que avalen, de un solo texto yo no me puedo aferrar o agarrar para hacer una doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La palabra es clara y se contesta por sí misma. Y la segunda parte del texto dice que y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir que no cambia la palabra, que no hay una modificación, sino que lo que Dios dijo en el Génesis es lo mismo que en el Apocalipsis. Entonces hay todo un orden y una coherencia de la Biblia, porque la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Amén. Entonces la mente de Dios es la misma. Entonces no hay cambio. Si hubiera sido, Dios pensara de una manera, muchos cristianos piensan que en el Antiguo Testamento Dios actuaba de una manera o pensaba de una manera y ahora de otra, que hubo un cambio. Eso no puede ocurrir, porque justamente Jesús y los apóstoles se basaron en el Antiguo Testamento, en lo que Amén. Dios dijo, y Jesús dijo: cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Y él estableció que lo mismo que fue establecido es lo mismo que se va a permanecer. Lo que pasa es que hay que justamente entender toda la Escritura para saber discernir Amén. La forma, ¿no?, cómo actúa Dios, las maneras que tiene Dios de actuar. Amén. Como los anteriores martes, creo que fue el primero, que habían dicho, ¿no?, que los profetas habían visto telescópicamente, pero después en el transcurso del tiempo se fue especificando, marcando, ¿no? La vida del justo dice que es como la aurora,
que va en aumento la luz. Y yo creo que la Biblia también, en Génesis 3 se produjo una catástrofe y una oscuridad total, el pecado entró. Sí. Y a partir de ahí vemos a Dios llevando un plan adelante que se fue revelando con el tiempo. A Adán se le reveló algo, a Noé se le reveló más, a Abraham se le reveló más, a los profetas se le reveló más, y a través de Cristo se reveló más, y a través de los apóstoles se amplió, porque Jesús le dijo, ahora hay cosas que ustedes no pueden entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad, y ahora tenemos toda la verdad. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo vino a la iglesia, que era el plan de Dios, y reveló por medio de los apóstoles todo el plan hasta la eternidad. O sea que ya hoy prácticamente tenemos todo el panorama profetizado. Lo que pasa es que todavía hay partes que no se cumplieron. Y en esas partes donde no se cumplieron es donde hay más, digamos, diferencia de opiniones. Claro. ¿Sí? Es difícil encontrar diferencia de opiniones en el pasado, porque es un hecho. Ahora en el futuro ya empieza, a mí me parece así, a mí me parece así. Ven la taza pero de bueno, diferentes lados. yo trato, más allá de lo que a mí me parece, de ver qué dice la palabra, ¿no? Y sumar todos los textos. Amén, amén. Así que bueno, a todos los que se están sumando, si bueno, capaz el martes pasó no te sumaste o te olvidaste, estuvimos hablando el primer martes acerca del gobierno mundial, Sí. no como a través de la palabra Daniel fue especificando, también a través de la ideología que decíamos, no, ese espíritu que hablaba Juan, que ya estaba más o menos operando, a través de estos pensamientos, tratando de confundir, ¿no? Y erradicar realmente la naturaleza que Dios creó en nosotros, sino cambiándola a través del pensamiento. Después, bueno, el martes que pasó, estuvimos hablando de la importancia de Israel también, estuvimos tocando de las profecías, que Dios diciendo, no, de un día puedo hacer nacer una nación, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Y las palabras, y cómo también el contexto del anticristo, todo lo que habla Daniel, ¿no? Se va forjando en un lugar también geográfico, que estuvimos hablando también del tema de Europa, Medio Oriente, lo que sea toda esa parte del mapa. Y como obviamente cosas claras que dice la palabra que Dios les dio, ¿no? esa autoridad, prosperó, engaño, hablaba cosas, decía, ¿no? Palabras contra el Altísimo. Sí, y la permisión de Dios del actuar del anticristo, ¿no? Porque muchas personas creen que el diablo puede o tiene independencia, ¿no? Y el diablo no tiene independencia. Nadie tiene independencia. A Dios menos que Dios permita. Claro, Dios es el Señor de todo. Pero también recordemos que Dios permite por el pecado y porque el hombre le dio la espalda a Dios, y no solo que cayó en el pecado por una flaqueza simplemente humana, sino que se sintió muy plácido en eso y se revolcó y propagó eso. La corrupción llegó a tal extremo en su vida que Dios mismo dice que los suelta y los entrega para que haga cosas... Una mente reprobada. Exactamente, para que haga cosas que no comprendan. Esa es la decadencia y la degradación que produce el pecado. Y por consecuencia, como hablamos la semana pasada de Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, de cómo Dios mismo lo suelta, ¿no? Es tremendo eso. Y eso, Andrés, cuesta entender a la gente normal. Sí, es muy... Que Dios, los tratos de Dios, porque bueno, la gente piensa que Dios tendría que actuar de esta o de esta manera. Entonces Dios muchas veces, para que el pecador sufra las consecuencias de su propio pecado, lo deja prosperar. Deja prosperar al impío, ¿no? Uno en nuestra mente natural diría, bueno, el impío no lo dejamos prosperar, listo, lo matamos y chao. Como dijeron, bueno, salió el trigo y la cizaña, listo, arrancamos la cizaña y nos quedamos con el trigo en el campo, ¿no? Pero, ¿qué dijeron? No, déjenlo prosperar hasta el fin. Y tremendo porque no sea que por querer arrancar una cizaña me arranquen un trigo. Claro. Y después el texto también que está en el mismo Romano que dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega. Entonces ahí salta, ¿no? Que Dios tiene el control y Él puede medir lo que tú y yo no podemos medir, el corazón de esa persona, lo obstinado de ese corazón. Y de repente a veces uno ve personas que naturalmente si uno juzgaría, y capaz que hasta lo matás, pero sin embargo se arrepiente y Dios le da esa oportunidad, ¿viste? Sí. Pero el arrepentimiento lo produce el mismo Señor que conoce ese corazón, y es tremendo eso, ¿no? Y yo lo puedo ver allá en la cárcel, ¿no? Tener claro. Que vos decís.
estas personas no se arrepienten más. Y, sin embargo, en un momento determinado, algunos, tocados por el Señor, Sí. Dios los quebranta y se arrepienten de corazón. De corazón. Lamentablemente no todo, entonces lo que el mundo piensa es que eso es falso el arrepentimiento. Pero yo he visto realmente personas genuinamente arrepentidas, Amén, cambiadas y que siguen, Gracias. que permanecen en ese Amén, cambio, amén. no en un cambio aparente, sino en un cambio real. Bueno, de hecho tenemos mucho testimonio, yo puedo dar fe de que cuando teníamos culto abierto, cada tanto aparecen algunos de cualquier parte de Buenos Aires, vienen acá al culto, no solo por verte a vos, sino por también dar gracias a Dios de poder haber conocido el camino y que permanecen, ¿no? A través de los años permanecen en el Evangelio. Y eso no me hace más que hablar del poder de nuestro Señor. Sí, y eso hace que enloquezca la sabiduría de los sabios, Claro. ¿no? Porque Sí. nosotros ya somos muy de querer decidir nosotros cómo Dios tiene que actuar. Y bueno, y ahora estamos viendo que Dios actúa de una manera no loca, sino que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros Que pensamientos. nuestros pensamientos. O sea, Amén. no es que Dios no tiene pensamientos, pero No, son obvio, más altos. Los mucho. caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Por eso nos es difícil entenderlo y se claro. tienen que revelar, Ujú. ¿no? Porque a Moisés dice que le notificó sus caminos. Amén. Al pueblo de Israel no. El pueblo de Israel vio sus obras, Claro. vio su poder, vio abrir el mar, vio las señales, los milagros, pero le costaba obedecer a Dios porque no conocía sus caminos. Moisés no, porque Moisés tenía una intimidad con Dios, hablaba con Dios cara Sí. a cara, y entonces Dios les explicaba cómo iba a hacer las cosas. Le dio todos los planos, le dio Pero todo. los israelitas, por no acercarse a Dios, se quedaron sin entender la mente de Dios. Y qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, nos acerquemos a Dios para entender la mente de Dios, para ser transformados, Amén. para tener una mente espiritual, para tener la mente de Cristo, como dice Pablo. Pero eso lo hacen los que alcanzaron madurez. Porque justamente Amén. los corintios, que no habían alcanzado madurez, No la podían. aunque eran hermanos convertidos, pero su forma de pensar era mundana, Ujú. su forma de pensar era natural. Y le pasó a Israel también, por eso quedaron postrados en el desierto. Así que qué importante es entenderlo. Qué importante poder entendernos lo que Dios ya planeó. Dice, ¿no? Que todo Él hace nueva, dice, aquel que cree, Él forma en nosotros una nueva criatura, un nuevo ser que ya no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Y bueno, hilando, ¿no? Terminamos eso y ahora vemos que el anticristo, la palabra nos habla que en el imperio, ¿no? En el gobierno ese que se va a gestar, va a haber tribulación. Va a haber gran tribulación y va a haber también ira. Y Ah, a propósito, el primer acontecimiento que por ahí tenemos es la manifestación del hombre de pecado, que viene en la colación a lo que hablaba Alberto I, que la palabra pecado, una de las acepciones es desorden, ¿no? Y este hombre va a traer desorden A ver, también o total ira. rebelión contra Dios, contra todo lo que es Dios. Por eso todos los sistemas que se vienen dando vienen para cauterizar las mentes de las personas para que no tengan la capacidad de discernir las cosas que van a venir, para que cuando se manifieste este hombre, relación a lo que esté hablaba todo Alberto dado I, de que la palabra pecado, una de las acepciones es desorden, Sin sin darse darse cuenta, cuenta. por algo natural. Exactamente, es increíble esto, ¿no? Es tremendo. Es ¿no? increíble. Así bueno, vi ahí, antes de ya que estamos tocando el tema de hoy, quiero mandar saludos, porque están preguntando, ¿no? Ahí le mandamos a Karen, dice saludos, soy la hija del pastor Oscar Alarcón de Sierra Chica, Unidad 2, siempre los veo, bendiciones. Le mandamos saludos ahí a Karen. También a Estela, bendiciones hermanos, dice familia. Elsa también pone acá en casa esperando para escuchar la palabra de Dios. Emanuel ahí Garay pone bendiciones. Al pastor ahí nos manda saludos también, a Alberto. Calu, saludos allá. Ezequiel pone saludos a Alberto, a los tres aquí desde José León Suárez, esperando para seguir aprendiendo, bendiciones. Wilda nos manda también bendiciones, Beatriz también nos manda, estamos llenos de bendiciones. Gloria a Dios. Graciela ahí pregunta el tema de hoy es, vamos a hablar también, vamos ya metiéndonos en lo que es la tribulación. La tribulación. Ahí Angélica también pone bendiciones escuchando la palabra de Dios. Así que le mandamos saludos a todos los que se están sumando. Vamos ahí, como siempre decimos, Biblia al costadito o en el celular y hay un papel o una hoja para ir anotando los versículos sin perdiéndonos.
Así bueno, para ir arrancando ya con el tema de hoy es la tribulación, ¿no? Hay diferentes posturas que vamos a estar tocando. Postura respecto del arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿no? Porque, sí, desde el arrebatamiento, sería de la sea, iglesia. Hay un acontecimiento que está relatado en 1 Tesalonicenses 4, si lo querés lo leemos, sería bueno para que aquellos que no tienen sí, rápido, léelo. Del verso 13 en adelante, Albert. Sí. Bien. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Exacto. Amén. Bueno, eso es de ahí sale la palabra arrebatamiento. Sí, sí. ¿No? Esa palabra que significa tomar algo y llevárselo así, violentamente. Amén. Entonces, ese versículo, más otros versículos más, hablan de un evento futuro. Sí. Entonces, las diferentes posturas que hay de este evento que se llama el arrebatamiento son, una parte dicen que el arrebatamiento va a ocurrir antes de que se desarrolle la última semana, antes de que comiencen todos los eventos con el anticristo. Sí. ¿Sí? Que antes que el anticristo aparezca, la iglesia va a ser trasladada al cielo. La otra postura es una impostura intermedia, o sea que la iglesia va a permanecer, pero que va a ser arrebatada cuando se vuelquen las copas de ira, que son los últimos juicios que se encuentran en el Apocalipsis. Recuerda que son 6 sellos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿verdad? Y la última posición es que no va a haber un arrebatamiento antes de la venida del Señor en gloria, sino que es una sola venida. Hay una sola venida de Cristo al final, cuando viene a establecer su reino, cuando viene a terminar con el reinado del anticristo, una sola. Y no hay nada anterior. Postmilenialista. Exacto. Ahí, lo del milenio también es otro tema. Así que después lo vamos a ver. No, porque hay postura de que hay milenio, que no hay milenio. Son todas, vuelvo a repetir, todo esto surge porque son cosas que todavía no sucedieron. Entonces, hay diferentes interpretaciones. En escatología se llama el estudio de los eventos futuros. Hay diferentes formas de interpretarlo. Entonces nosotros ahora tenemos la primer postura, ¿no? Que es la de que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, ¿sí? Esa tiene algunos textos, no sé si vos querés. Sí, tenemos algunos textos con respecto a esto. Con respecto a la primera, para ir mostrando que cada postura se toma de algunos textos de la Biblia, no es que se inventa. Lo que yo quiero, ¿sí? Sí, la liberación para la iglesia llega cuando el Señor viene en el aire. Esto lo leímos ahí en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno. Una de las posturas que toma esta interpretación es que nosotros somos quitados del escenario mundial antes que se manifieste el hombre de pecado, ¿sí? Y ello se toma la última semana de Daniel capítulo 9, de la profecía de las 70 semanas, que antes de que comience esa semana, que justamente la iglesia es, por medio del Espíritu Santo, quien frena, ¿sí?, la manifestación de este hombre de pecado. Eso se encuentra en 2 de
Tesalonicenses, Sí, capítulo 2. capítulo 2, sí, verso 1 al 3. Exactamente. Sí. Aquí dice que hay quien lo detiene. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, sigo yo un poquito más. Sí. El 4. Sí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este es el anticristo, Sí. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, pues ya está en acción el misterio de la iniquidad, como dice Juan, que hay muchos anticristos, y que el espíritu del anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, Amén. el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, Amén. muchos interpretan que este freno, ¿no es cierto?, es la iglesia. Sí. Entonces, para que se manifieste el anticristo, la iglesia no tiene que estar más acá. Y el Espíritu Santo tiene que ser El Espíritu Santo a través de la iglesia. De la iglesia. No es que el Espíritu Santo claro. se va a ir de todos No, lados, no. porque el Espíritu Santo está en todos lados y lo Permanece, llena todo. claro. Pero el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia. Amén. Entonces, tiene parte de... Es una verdad, porque la iglesia es lo que frena la maldad. Porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, tampoco, cada postura tiene lógicas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra función aquí en la tierra? Frenar la maldad, ¿no? Entonces, Por eso somos luz y sal, ¿no? Exacto. Entonces, cuando sea pero quitada... ¿qué contrario que es? Porque habla del hombre de iniquidad, y la iniquidad es hombre sin ley. Exacto. Y es lo que estamos viendo a nivel mundial. Es lo que estamos viendo. Claro, yo veía en Estados Unidos, en el estado de Michigan, que la gente se levantó armada y dice, nosotros vamos a trabajar. O sea, Sí, contra el gobierno, y yo contra digo, la autoridad. acá en Argentina, ¿no pasa en algunas partes lo mismo? Sí. Sí, la gente hoy en día se revela muy fácilmente. Yo me admiro, porque yo me crié en una época donde apareció un policía y era un respeto Claro. que todo el mundo se quedaba duro. El policía del barrio nomás, no hacía falta que venga un patrullero. Hoy vienen 4 patrulleros y la gente se le amotina, le queman el patrullero, lo agarran a piedrazo. O sea, hay una anarquía muy grande que ya viene desde muchos años atrás, pero que hoy estamos viendo como podríamos decir que es anarquía, pero en realidad la base es la iniquidad. Sí, es la iniquidad. Porque la palabra iniquidad en griego significa no ley, anomia. Ah, claro. Eso es no ley. O sea, no queremos que nadie nos regule, no queremos que nadie nos mande. Bueno, con ese espíritu dice que este hombre va a llegar ahí. Con ese espíritu. Entonces, ¿qué puede, no? Lógicamente, la iglesia que vive en la voluntad de Dios y que promueve y proclama que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, choca frontalmente con ese pensamiento liberal de que nadie me puede decir a mí lo que yo quiero y lo que yo deseo. Que si yo deseo algo, ¿no? Haz lo que desees. Vive la vida loca, como dice Ricky Martin. O sea, es un concepto, es una predicación también. Porque el enemigo se dedica a predicar a través del arte, a través de la cultura, a través de las películas, a través de los políticos. El enemigo también proclama su mensaje. Y el mensaje es ese. Bueno, nosotros hacemos lo que queremos, no tenemos por qué sujetarlo. Por un lado tenemos Bien. eso, y por otro lado, porque mirá vos, ¿no? Como viene saliendo estos temas, por otro lado dice que va a haber en el verso 3 una manifestación de una apostasía, y eso tiene que ver con la con los que conocen. Con los que conocen. Sí. Y eso es muy fuerte. Ese es otro punto que estamos viendo. Y yo me admiraba, ¿no?, cómo el mundo sin darse cuenta utiliza los términos bíblicos, porque los términos bíblicos están sacados de lo que Juan vio esta época. Claro. Cuando se produjo hace poco una manifestación en contra de la Iglesia Católica, llamaron
a que renunciaran a la Iglesia Católica porque los movimientos de liberación y los movimientos gay y todos esos movimientos entendían que la Iglesia Católica estaba en contra de ellos, entonces llamaron a que la gente se desafilie de la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo llamaban? O sea, nosotros queremos la apostasía. Así, tal cual, con la misma... No se usa mucho la palabra, ¿no? Porque no es una palabra que se usa en el mundo, pero ellos tomaron esa palabra, decían, y hacían volantes y carteles, y hasta un pañuelo hicieron, no sé de qué color era, para los que querían apostatar de la fe. O sea, renunciar a lo que supuestamente creían, porque mucha gente en la Iglesia Católica es introducida desde bebé, desde niño. Y ahora, lo que también me llama la atención es que en este último tiempo dice que muchos apostatarán. Muchos. Y esa palabra es muy llamativa. Eso lo dice Pablo. La pregunta es, ¿fueron religiosos? ¿Nunca nacieron de nuevo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué viste? O sea, y si en algún momento sintieron algo, ¿no hubo una confirmación del Espíritu que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio? Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, son personas que profesan, pero no creen. O sea, de labio nomás. Y esos son los que van a retroceder. Esos son los que van a apostatar. Los que van a renunciar. Porque no forman parte de su vida los valores. Los mantuvieron porque fueron criados en esa costumbre, en esa forma, pero no llevan en su corazón un deseo de vivir de esa forma. Entonces se van a volver para atrás, van a renunciar. Ahora, estadísticamente hay muchos hombres que hoy están incluso frente de iglesias, pero su vida no condice con lo que la palabra es. Y de repente se cumple esa palabra que dice, irán engañando y siendo engañados porque se creen su propia mentira. Y es el espíritu influyente tan fuerte que hace que incluso sus seguidores no tengan esa fe, muchas veces, no digo siempre, porque el Señor es tan bueno, pero esa fe pura que necesitan tener para ese encuentro personal con Cristo. La fe no fingida, claro, dice Pablo, que tenía a Timoteo y que habitaba en su madre y en su abuela. Claro. Y aparte Pablo también le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Exacto. La aclara también. Ahora, miren qué interesante que en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces acá tenemos un grupo de personas, al revés, que guardan, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Claro. Este es otro texto que es utilizado para probar que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Porque dicen, acá vamos a ser guardados de la hora de la prueba, ¿no? Amén. Pero qué importante que está conectado el guardar, que Dios nos guarde, con que nosotros guardemos la palabra. Exactamente. Yo creo que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han nacido y cumplen y aman la palabra, son los que están excepto de todo lo que viene, ¿no? Porque Dios, como dice ahí, los va a guardar de todo esto, ¿no? En Juan 3:36 Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así de claro. Ahí está la ira de Dios. Claro. O sea, Dios es lento para la ira. Así lo declaró a Moisés, ¿no? Y grande en misericordia. Entonces, como mucha gente ve que Dios no ejecuta los juicios directamente en el momento, ¿qué piensa? Que Dios no va a juzgar, que Dios no va a hacer nada. O sea, piensan que Dios está ausente. Sin embargo, Dios está esperando un tiempo. O sea, es lento para la ira. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Como dice ahí también, o sea, lo dice ahí en Pedro, ¿no? Esta es la paciencia de Jesucristo. La paciencia para que les da un tiempo para el arrepentimiento. Justamente lo que Dios está esperando es que las personas se vuelvan a Dios. Pero aquel que no tiene un corazón dispuesto, ¿cómo toma esa paciencia?
como que no puede hacer nada, como que está incapacitado, como que no va a pasar nada. Lo dice Pedro ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Ignoran que ya hubo juicios, porque ya hubo juicios. O sea, oye, no va a pasar nada. Sí. Pero ya Dios juzgó la tierra 2 veces, una total y una parcial, que están relatados en la Escritura. Y Jesús los validó a las 2 juicios como reales. Y si creemos que Jesús no hubo engaño en su boca, tenemos que creer que tanto el diluvio como la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra fueron reales. Yo estuve en el lugar donde estuvo Sodoma y Gomorra y doy testimonio que no quedó nada, de nada. Que fue todo barrido, no quedó absolutamente nada. Entonces, esos 2 juicios nos muestran que a pesar de que Dios es lento, llega un momento Actúa. Que, como le dijo Moisés, no contenderé con el hombre para siempre, le voy a dar un término. Y le puso un término. Lo mismo cuando Dios habla con Abraham, le dice, mira, te voy a contar lo que pasa con Sodoma. He descendido para ver si los hombres han llegado al colmo, si han llegado a consumar todo. Y como realmente los ángeles pudieron comprobar que la maldad había llegado al colmo, entonces ¿qué hicieron? Lo sacaron a Lot. Lo mismo, cuando llegó el tiempo en que la maldad llegó al colmo, Dios le dijo a Noé, adentro del arca. Y así Dios siempre preservó, cuando Abraham se entera de que va a haber un juicio sobre Sodoma, él intercede y dice, Señor, pero vas a destruir Sodoma si hay 50 justos. Y Dios le dice, no. Y bueno, y fue achicando, 40, 30, 20, y no había. O sea que Dios tampoco envía el juicio sobre cualquier persona, sino sobre aquellos que se hacen merecedores del juicio por haber rechazado, porque acá dice que el que cree en el Hijo tiene vida, no tiene ira, tiene vida. Dios nos ha dado una oportunidad de escapar de la ira venidera, pero que va a venir esa ira, va a venir, y tiene que ver con este tiempo final, ¿no es cierto?, donde vamos a entrar, que estamos ahora mirando, que es el tiempo de la tribulación, porque ese tiempo de la tribulación termina o finaliza con que Dios vuelca las copas de ira. En Apocalipsis, en la última parte de la revelación del juicio de Dios, son ira directamente sobre los moradores de la tierra. ¿Sí? Entonces, la postura de la pretribulación entiende que la iglesia va a ser quitada antes que comience todo. ¿Sí? Claro, esa es una de las posturas. Claro. La otra postura, para no extendernos mucho, es la que cree que la iglesia va a permanecer en la tierra hasta justamente después de la apertura de los sellos y después de las trompetas, hasta la final trompeta. Y en la final trompeta, la iglesia va a ser quitada de la tierra, y entonces la tierra va a ser cegada de todos los justos, y lo que queda aquí en la tierra van a ser los que están endurecidos y la nación de Israel. Porque la nación de Israel también va a sufrir ese fuego, porque ella va a pasar por un horno ardiente, dice, un día de oscuridad, de nublado, un día terrible para Israel. Que todo lo que pasó hasta ahora no va a ser comparable con lo que va a sufrir, pasar, pero ahí va a ser un parto, porque ahí va a ser el tiempo donde Israel se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios va a tratar duramente con la nación de Israel. Sí. Y entonces, ahí va a entrar el cumplimiento que dice, ¿no? Que el Señor se aparecerá y dice, y mirarán al que traspasaron y llorarán. En Zacarías, capítulo 12, si querés lo leemos, esa profecía, para que vean que no estamos guitarreando, donde Israel se va a volver al Señor, pero a través de una prueba muy grande, a través de una aflicción muy grande. La angustia de Jacob. La angustia de Jacob, sí. 14, ¿cuánto, tío? Zacarías 12, 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Meguido. Bueno, ese es el tiempo donde Israel se va a volver. Claro, ¿no? claro. Porque dice que mirarán a mí.
Sí. Está hablando el Señor acá. Sí, tremendo. Mirarán a mí. ¿Qué traspaso? ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron ellos? A Jesús. A Jesús. Por eso ellos primero van a recibir al anticristo. Jesús les dijo, a mí no me reciben, yo vengo de parte de Dios. Sí. Pero otro va a venir en su propio nombre, a ese sí van a recibir. Entonces, Israel va a sufrir primero una gran desilusión, porque ellos van a confiar en ese gobernante, van a creer que ese gobernante les trae felicidad y paz y seguridad, y sin embargo es una mentira, es un engaño. ¿No será que a veces pienso esto, no? Sé que muchos judíos de un perfil llamado sionista son los que manejan parte del dinero mundial en el Banco Central de Estados Unidos, que es el más poderoso, que por medio de esta gente que está en esos lugares, entre esta persona, ¿no?, malvada, y con ese espíritu de engaño los atrape y ellos caigan. A veces pienso esas cosas. Y es muy cosas, probable, porque Daniel, que habla del anticristo, dice que va a negar la fe de sus padres. O sea que es muy probable que sea alguien que tenga que ver con el judaísmo, claro, pero que niegue después, claro, su fe. Porque hay judíos que son ortodoxos, que creen en la Torá, que creen en Jehová, que son devotos y cumplen con los mandamientos, pero hay judíos que no. Claro. Hay judíos que no les importa. Entonces es muy probable que por eso sea una persona que tenga lugar en el pueblo de Israel, porque Jesús vino del pueblo de Israel. Sí. Así que no sería nada extraño que el anticristo también surja. Entonces, la postura de la tribulación, la que la iglesia llega hasta la mitad de la tribulación, ¿es por qué? Porque justamente a la mitad de la tribulación es cuando se manifiesta abiertamente el hombre de pecado. ¿Sí? O sea, cuando no es la mitad exactamente, es cuando se manifiesta abiertamente la abominación, ¿sí? Donde el anticristo comienza a ser adorado por todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y allí entonces Dios decide enviar la ira pura, sí, sobre este. Y entonces Dios, antes de volcar la ira, tiene que sacar a la iglesia. Sí. Porque en el 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en 1 de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Entonces esta postura de que la iglesia está predicando el evangelio acá juntamente con los 144.000 aquí en la tierra, ¿verdad? Está llamando a la gente al arrepentimiento hasta que se manifieste abiertamente el gobierno del anticristo, en el sentido de que obliga a la adoración, donde ya no hay, porque al principio va a entrar voluntario, como vos decías, sí, va a entrar fácil porque va a ser muy seductivo, pero va a llegar un momento en que se va a imponer por la fuerza, va a ser una dictadura, sí, total. Sí. Entonces, eso va a suceder, y hablábamos justamente de esa postura de la iglesia que queda acá en la tierra hasta la manifestación de la ira. Hablábamos con Juan de lo que pasó cuando Hitler, que es una figura del hombre de pecado, ¿no es cierto? Porque él sí, tomó ese cariz, él dijo que iba a gobernar el mundo, que su gobierno iba a ser por 1000 años, bueno, tiene muchas características, ¿verdad? Y se volvió abiertamente contra el pueblo de Israel. Sí. Y persiguió al pueblo de Israel. Pero no solamente persiguió al pueblo de Israel, también persiguió a los cristianos que se pusieron del lado de Israel, porque los verdaderos cristianos nos tenemos que poner del lado de Israel, no en contra de Israel. No. Porque hay mucho pensamiento contrario, mucho antisemitismo, aún entre personas que vienen a la iglesia. Sí, sí. A veces, una de las cosas, quizás por desconocimiento, sí, por ignorancia. Influencia. Bueno, yo era uno, yo blasfemaba de los judíos. Y no sabía que Jesús, nunca pensé que Jesús era judío, porque nosotros lo han comercializado tanto a Jesucristo con la Navidad y con todo, que no sabés, claro, la verdad, es Jesucristo, no es el judío Jesucristo,
Entonces cuando me convertí me di cuenta que se despertó un amor por Israel. Obvio. Y eso es lo que le admiraba al guía de turismo judío cuando estuvimos en Israel. ¿Cómo que nosotros amamos a Israel? Pero la iglesia tiene que amar a Israel, porque hay promesas sobre Israel. Pero por supuesto. Por eso Pablo corrige a los romanos y le dice, no se ensoberbezcan, porque aunque Dios endureció a Israel por un tiempo, Dios se va a volver a Israel. Las promesas de Dios sobre Israel todavía están y tienen que ver. Entonces Claro. la iglesia tiene que predicar a Israel, tiene que amar a Israel y tiene que tratar de ganar a Israel Amén. para el Señor. Amén. Va a ser la luz hacia la nación de Israel por un tiempo. Amén. Porque Dios es así, es soberano. Él permite tiempos para cada cosa. Y luego que quite Dios a los 2 testigos, porque también va a haber 2 testigos que van a hablar de la palabra de Dios en ese tiempo. Una vez que Dios quita, aún los 144.000 son quitados porque son llevados al cielo. Entonces, ¿qué queda acá en la tierra? Quedan los israelitas y los gentiles que no creen en el Señor, que van a sufrir los juicios. Esa es la postura de la iglesia que se va antes de la ira. Claro. Y la tercera, la última, es que la iglesia pasa por todo. Sí. Y queda hasta el último día y soporta la ira y le caen todos los juicios en la cabeza. Hasta y el juicio final. Claro, y que no hay diferencia. Claro. O sea que la iglesia va a pasar por todas las vicisitudes que van a pasar todas las demás personas. Entonces, nosotros, lógico, cuando vemos esto, esa postura es media contraria, ¿no es cierto?, a lo que estamos leyendo. Sí. Entre la tribulación que la iglesia es retirada al principio o un poquito más adelante, bueno, las dos concuerdan con que el Señor va a llevarse a su pueblo. Claro. ¿Sí? En cambio, la otra directamente niega el arrebatamiento, niega que Dios nos puso para ser libres de la ira, niega un montón de palabras. Entonces nosotros nos inclinamos, quiero dejar en claro, a esa tendencia pretribulacionista, ¿no? Claro. Que no va a pasar la tribulación. Esa es la postura de la iglesia, en base a estas citas bíblicas que venimos citando, y también, un detalle más, porque habíamos hablado de la gran apostasía por parte de los que en un momento se dijeron creer, y el segundo acontecimiento dará comienzo en el día del Señor, será la revelación del hombre de pecado. Eso. Ese será otro de los casos. Este es el anticristo, como quien dice, pero no es Satanás, es alguien que viene bajo es un ese ser humano. espíritu, claro. Con el poder de Satanás. Exactamente. Y cómo cómo se prepara todo el sistema que se quiere implementar apunta hacia eso. Y quiero que en eso seamos conscientes y seamos inteligentes, que pensemos un poco, para que nos demos cuenta que la palabra de Dios, ella vive y permanece. Ella es inmutable, ella no cambia, porque es inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Entonces que Dios nos traiga luz y revelación en este tiempo para atesorar lo que Dios ya dijo, porque cuando yo vivo bajo las promesas de Dios, vivo confiado. Ahora, cuando yo no puedo vivir bajo esas promesas, no puedo estar confiado. Y dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Yo tengo que ser invadido por el amor de Cristo para que en mí no haya temor de estas cosas, porque no tendré parte seguramente, porque yo he creído en Cristo y Cristo me ha dado la promesa. No, es más, Andrés, la iglesia, justamente por confiar en Dios, está capacitada para soportar pruebas. Sí. Porque la iglesia comenzó siendo probada. Totalmente. Y a través de toda la historia de estos 2000 años se han levantado gobernantes y opresores que han perseguido a la iglesia, Sí. hasta el día de hoy. Sí, sí. La iglesia sufrió terrible persecución en Rusia, en China, y hoy lo sigue sufriendo. Nosotros tenemos una misionera en China, la conocemos la historia en Corea, en los países musulmanes. O sea que esto de que la iglesia tampoco debe atemorizarnos para nada. Claro. Nosotros estamos capacitados. Lo que entendemos es que Dios no va a volcar su ira sobre nosotros, porque Dios no está airado con nosotros. Si no cayó en la cruz. Porque la ira que correspondía a nosotros cayó sobre Jesús en la cruz. Es tremendo, es fuertísimo. Nosotros tenemos el amor de Dios, justamente somos lo que Dios ha dejado acá en la tierra para manifestar su amor. Pero no tenemos que tenerle miedo ni a las persecuciones. Ahora, lógico, si miramos la apostasía,
También la apostasía tiene que ver con el evangelio que se predica terrenal, ¿no? Con el evangelio de la prosperidad terrenal. El evangelio donde yo tengo que buscar estar cómodo, estar bien, que Dios me va a dar todos los beneficios acá, que yo soy hijo del rey y por lo tanto si soy hijo del rey tengo que ocupar los primeros lugares, tengo que tener las mejores cosas. Yo lo he escuchado y lo he visto, de muchos pensar que creen que por ser hijos del rey, tomando textos de la Biblia diciendo de que somos hijos del rey, que merecemos lo mejor, toman esa postura aquí. Cuando eso es un espejismo, porque en realidad eso está prometido para nosotros cuando venga Cristo. Justamente. Cuando venga el Señor, entonces seremos manifestados juntamente con Él. Amén. Dice Colosenses capítulo 3, amén, versos 1, 2 y 3. Cuando Él venga, ahí va a ser la manifestación gloriosa de la iglesia. Hoy estamos puestos en humildad. Hoy estamos puestos en sencillez. Estamos para predicar el Evangelio y vivir una vida piadosa, pero con la mirada puesta, amén, en el cielo. Amén. No con la mirada puesta acá. O sea, la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó, el escritor de los Hebreos le dice, ustedes sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenéis mejor herencia en el cielo. Santiago le dice, no se hagan problema porque los ricos les despojaron el jornal y no se lo pagaron. No dice vayan a hacer una revolución, un piquete, no, hagan un partido político. Dice, soporten hasta la venida del Señor. Porque la venida del Señor es el tiempo donde nosotros vamos a recibir la recompensa, donde nosotros vamos a saltar como becerro de la manada, donde nosotros nos vamos a gozar. Hoy amén, la iglesia tiene que sufrir, más o menos. Donde quiera que andemos, fíjate, vamos a sufrir. Si vas a Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Esmirna en el último pasaje, que Esmirna había sufrido, lo habían, como decía Alberto, despojado de todo. Y a muchos incluso hasta habían muerto, ¿sí? Otros estaban en cárceles. Y le dice, incluso dice el último texto, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no la primera si claro, la primera está asegurada, ¿no? O sea que como el cristiano verdadero está preparado. Ahora, mirá lo que le dice en el verso 9, ¿no? Sí. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo lo ve el Señor, no? En cambio, a la de la Odisea, dice, por cuanto tú dices, soy rico y me he enriquecido, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren qué contraste. Esta iglesia estaba pobre, pero era rica. Y la otra era rica, pero no tenía a Cristo. Qué tremendo. ¿No? Qué contraste. Qué tremendo. ¿Cómo la palabra ahora déjeme decirle, aclarar esto, que en esas 7 iglesias estamos nosotros. Uh-huh. ¿En cuál de esas estamos? ¿Sí? Eso es lo que nos debemos preguntar. Es una radiografía de todas las iglesias. De todas las iglesias, de todos los tiempos. Y esta iglesia de la Odisea había apostatado. Sí. No es casual que está al fin, ¿no? Porque al fin claro. Es una iglesia que se volvió materialista y que la única riqueza que tenía eran cosas materiales. Pero Jesús estaba afuera, pues yo estoy a la puerta y llamo. Estaba golpeando a ver si alguno abría para entrar en su corazón. Que Dios nos guarde. Entonces, esas son las condiciones que vamos a vivir en este tiempo, ¿sí? Un importante crecimiento de todos los sistemas que van contra la palabra de Dios, negando la naturaleza, negando la ley de Dios, y también desde adentro doctrinas que nos empujan a vivir una vida placentera aquí en la tierra, ¿no es cierto? Otra de las cosas... Tratar de acomodarnos al mundo y querer ganar el mundo. Recordemos que la iglesia, cuando apostató en el año 400, 300 y pico, ¿qué pasó con la iglesia? Que venía perseguida, sufrida, una iglesia que daba buen testimonio y que conquistó muchísimas almas del Imperio Romano. El Imperio Romano fue trastornado por el cristianismo. Amén. A punto de que Constantino, como buen político, se dio cuenta que era mejor aliarse que perseguirlos, como ahora muchos políticos se van detrás de los evangélicos. De la misma manera, se alió a la iglesia. Pero eso, ¿qué produjo? Se terminó la persecución, vino el Estado
trayendo bienes, riquezas, comodidades, y de a poco se fueron perdiendo la visión de que eran del cielo y se pusieron a lograr posiciones aquí en la tierra, al punto de que los pastores llegaron a ser los papas y ocupar o sacarle lugar a los emperadores y se pusieron al lugar de los emperadores. O sea, una transformación increíble. Cosa que nunca estuvo en el corazón del Señor, que la iglesia tome la autoridad terrenal, tome la fuerza terrenal. La iglesia tuvo ejércitos, ¿no? Sí. Todo ahora lo perdió ese poder, pero lo tuvo durante muchos siglos. La guerra de los cruzados, ¿no te acuerdas? Muchos siglos. La misma iglesia manejaba eso. ¿Y cómo cayó en esa oscuridad? Por no tener en cuenta lo que nosotros estamos mirando hoy. La palabra, ¿no? No velaron. No se dieron cuenta de que el enemigo les entró con astucia. Entró como bueno. Era un hombre que les consiguió que no los persigan más. Qué bárbaro, ¿no? Además, Constantino, que fue el que firmó el edicto, muchos en la iglesia lo ponen como un héroe. Y yo personalmente pienso que no fue un héroe. Trajo una catástrofe, no trajo Es más, pero Alberto, si vos estudiás la historia... Se la he estudiado. Bueno, recordás que él de joven no se bautizó. ¿No? Se bautizó de viejo El último porque día sabía, de su vida. claro, porque él sabía que su vida era un desastre. Él no condecía. No solamente eso, mandó a matar a la madre y se mandó una de... Pero ojo, era costumbre, uso y forma de los emperadores. Claudio, hablábamos el otro día de Nerón, también mandó a matar a la mamá. Sí. O sea, no hizo nada extraño, simplemente que no se convirtió. Y de a poquito fue tomando autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Y eso no debe ocurrir. Cuando Nehemías volvió a reconstruir el templo y más que nada los muros de Jerusalén, a reconstruir la ciudad, los impíos quisieron participar en la obra y Nehemías le dijo, no, ustedes no son pueblo de Dios, ustedes no pueden participar en la obra. Y ese es el problema cuando personas impías se meten en la obra de Dios. Y empiezan a gobernar de acuerdo a los pensamientos naturales y no de acuerdo al espíritu y la palabra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Es que yo, he tenido testimonio de muchos pastores más grandes que yo, de que en iglesias hubo personas de mucho dinero que se sentaban en los primeros bancos y con el dedo daban las órdenes. Claro. Tomaban el poder que nunca debieron haber tenido. Yo recuerdo de chiquitito que en la iglesia católica había bancos que tenían nombres. Qué tremendo. Nombres de familias ricas. Opa. O sea, tenían tomado un lugar. Eso es lo que denunciaba Crisóstomo, ¿te acordás? Sí. Crisóstomo le daba con un caño. No vamos a entrar en historia porque... No, pero es importante que lo que ya ocurrió va a volver a ocurrir. Pero esta va a ser la máxima. Sí, y la última. La última. Claro. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Exactamente. Tenemos que prepararnos para seguir adelante, para no naufragar, para no errar, para no apartarnos, para no perder nuestra mirada, ¿no es cierto? Porque nosotros justamente estamos puestos para alumbrar. Amén. Y si perdemos la luz, chao, el enemigo va a tratar de seducirnos. Justamente en Apocalipsis 17 y 18 está la ramera descripta. Y me gustaría hacer un programa sobre la ramera, sí, ese tema, porque ahí describe cómo seduce. Sí. Y esa ramera es religiosa. Sí. Es política y comercial, pero a la vez es religiosa, porque el anticristo no viene sin religión, viene con una religión. No es un ateo. No, viene con pensamiento. Viene con una religión. Claro. Entonces hay que tener cuidado, porque dice, ¡ay no, pero ora a Dios, busca a Dios! Levanta las manos. Exactamente, hay que tener cuidado. Mira, y les digo las 4 características que trae este anticristo, ¿no? Dice, será revelado, significa que ya existía antes, o sea, está ahí, pero será revelado. Cuando ya la iglesia se ha quitado, y dice, esto significa que él ya estaba. El segundo punto dice, el anticristo es el hombre de pecado. Tercer punto, el anticristo es el hijo de perdición. Cuarto, no es un anticristo plural, porque hubo otros, veo, que apuntaban como si fueran, ¿no? No, este es el anticristo más infame de todos, que viene para concluir y terminar sus pretensiones, ¿no? Porque Dios es el que... Sí, es la máxima expresión. Claro, de la maldad. De lo diabólico. Claro. Ahora, es interesante ver que el anticristo
Porque muchos dicen la bestia no es una persona, y otros dicen sí, la bestia es una persona. En realidad es una persona, pero a la vez que encarna un sistema político. Sí, sí. No es solamente una persona religiosa, es un político que lleva adelante un sistema que se llama la bestia también, ¿no es cierto? Porque hay reyes que se ponen de acuerdo, hay alianzas. Totalmente. Daniel, aparte va a atrapar todo, recordemos, es como decís vos, religioso, político, económico y ideológico, todo. ¿No? Todo va a cerrar un mismo combo. El Imperio Romano, en la época de Jesús vivió en una época, y hoy en el primer programa lo hablamos. Lo hablamos, sí. Jesús vivió en un sistema opresor. Igual. El César era el dueño de todo. Sí. O sea que todas las propiedades le pertenecían al César. La religión adoraban al César, porque quemaban incienso a la figura del César. Quemaban incienso significa adoración. Y recordá, Alberto, que hacían templos al César en distintos lugares para adoración de ese hombre. Es increíble. Y de hecho, Cesarea viene del César. Del César. Por eso Cesarea, en Israel. ¿Te acordás que en Asia Menor creo que estaba en Pérgamo un templo al César? Y el tipo, cuando pasaba a recorrer, pasaba una vez por año a ese templo porque le habían hecho para él. Y tenía un solo sistema económico, porque la moneda tenía la imagen de él. De él, claro. Que a Jesús lo quisieron meter en una controversia de que si le daban el impuesto o no le daban el impuesto, y Jesús separó las cosas terrenales de las espirituales. Con una sabiduría excepcional dijo, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La hizo bien fácil, lo dejó mudos a todos. O sea, Jesús vivió en un sistema, o sea que esto no es nuevo, sino que, ya lo vimos, claro. Sino que esta va a ser una manifestación única, como nunca hubo ni nunca habrá. Mandamos a eso que tenga un poco de respiro ahí. Vamos a mandar los saludos. A Cintia nos manda bendiciones. Débora Aravena también nos manda bendiciones. Miguel Torramorel pone bendiciones mientras viaja en el tren. Nos está escuchando ahí Miguel en el viaje. Karina también nos manda bendiciones. Beatriz nos manda saludos y bendiciones. Marta también pone bendiciones, hermanos. Acá estamos aprendiendo día a día algo hermoso. María también nos manda saludos. Zoilo pone bendiciones, queridos hermanos. Para mí es hermoso escuchar su palabra. Pablo Romero también nos manda saludos. Guillermo Zaguero también ahí nos manda saludos. Liliana también ahí Salto nos manda también muchas bendiciones. Juan Mingo también nos manda también nos saluda. David Machado también ahí dice Dios los bendiga, dice nos manda un abrazo. Ana también nos pone qué bueno es verlo y escucharlo, Dios los bendiga. Amén. Nos manda ahí saludos los hermanos que están conectando, así que también a medida que vamos escuchando y haciendo para sumar un poco, ¿no? Lo que también decía Jesús, dice, ¿no? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Nosotros tenemos la palabra que nos enseña, ¿no? A prepararnos para enfrentar todas estas circunstancias, pero si los hermanos que nos escuchan se toman el trabajo de leer el libro de Apocalipsis, le va a llamar la atención cómo Dios preserva a los que son suyos en medio de esos momentos difíciles, porque lo dice claramente, que son preservados, son sellados. Aldo el domingo, no sé si lo viste el video que publicó, él hablaba de que los hijos de Dios somos sellados. En cambio, los de la bestia son marcados. Que es distinto. Él dice que es un rasguño, no nada que ver. El sello es garantía. Claro. Porque Efesios 1 dice que tenemos la garantía de que somos hijos de Dios y que vamos a ser preservados de todo mal. Y eso es muy importante, que por ser hijos de Dios tengamos que pasar las circunstancias que nos toquen pasar, hermano. Tenemos el sello del Espíritu que nos guarda, Amén, que nos protege del mal. Porque dice que adoraron a la bestia todos los que no tenían la marca del sello de Dios. O sea que el sello de Dios nos protege, porque muchos tienen miedo de, repito como en otro programa, el código QR es la marca de la bestia. Si tengo el código QR, adora. No, hermano, quédate tranquilo que vos y yo, que creemos en Cristo, no vamos a adorar a la bestia. No vamos a ser engañados. Porque la adoración requiere una voluntad.
Y nosotros, cuando Satanás le ofreció adoración a Jesús, Jesús le contestó claramente, no, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Entonces nosotros tenemos la misma postura. Los amigos de Daniel, cuando les exigieron adoración, le dijo, mire rey, ni se gaste en tocar la música, porque no vamos a adorar la estatua. Y si Dios nos libra, que nos libre. Y si Dios nos lo libra, moriremos. Pero que no vamos a adorar la estatua, no vamos a adorar la estatua. Porque esos hombres estaban protegidos por el Señor, por el Espíritu Santo, eran hombres de Dios. Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. Entonces, tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis se relata cómo Dios guarda a su pueblo. Amén. Y lo anima en medio de tanta maldad. Que nosotros no tenemos que tener temor a nada. Porque justamente estamos avisados, estamos alumbrados. Amén. Y estamos guardados por el poder de Dios. Hasta el punto de que cuando Dios tenga que retirarnos, nos va a retirar de la escena. Porque somos su propiedad. Le pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Entonces, no tenemos que tenerle temor a la muerte, no, porque en estos 2000 años, ¿cuántos cristianos dieron su vida? Muchísimos. Es más, y la siguen dando. El apóstol Pablo, y yo en ese sentido lo admiro, ¿no? Y bueno, también sería lindo que uno lo pudiera experimentar, pero él decía, yo no solamente quiero ser como Jesús acá, vivir el carácter y ser como Cristo, yo quisiera morir como Cristo. Miren el anhelo que tenían los apóstoles. Sí. Y morir como Cristo significaba morir violentamente, claro. No de muerte natural. Y de hecho, salvo Juan, que quedó para ser testigo de todas las cosas que tenemos en el Apocalipsis, los demás murieron todos violentamente. Todo. Entonces no es extraño. Nosotros tenemos un problema, que justamente la iglesia hoy heredamos la época en que la iglesia reinó en el mundo y nos parece antinatural que nos persigan, que nos corrijan, que... Yo tuve la oportunidad de ver 2 películas, una detrás de la otra, la de Policarpo y la de Agustín, ¿sí? Y la época de Policarpo es en el año 100 y pico. Sí, de la iglesia, porque él es posterior a Juan, ahí nomás. Exactamente. Y él muere violentamente y no se escapa, no pelea, nada, entrega su vida, es más. Él murió siendo grande. Sí, y se entregó, porque los hermanos se lo querían llevar. No, dijo, no, quédense tranquilos, nos quedamos acá, si vienen y tengo que morir, muero. En cambio, ya en la época de Agustín, donde la iglesia se había medio como organizado políticamente, bueno, perdóname, sí. Hay un momento en que el gobernador les quiere imponer una cosa y ya salieron el Papa y con los hermanos a pelearse con el gobernador. O sea, una postura totalmente del año 150 al 400 hubo un cambio extraordinario. Tremendo. Donde la iglesia perdió su visión de que estamos acá en humildad, que no nos podemos levantar contra las autoridades. Que si las autoridades nos persiguen, bueno, que dijo, huyan. Y bueno, si nos matan, que nos maten. Eso tiene, nosotros lamentablemente nos cuesta mucho en esta sociedad occidental que no hay prácticamente persecución contra cristianos, nos cuesta mucho entender que la persecución de los cristianos es normal. Nos cuesta muchísimo. Y decimos, pobres los hermanos que están perseguidos allá. No, pobres de nosotros, que por no estar perseguidos vivimos más del lado del mundo que del lado de Cristo. Estaba mirando esta semana, mandaron el pedido de oración, este misionero que siempre nos manda salud. ¿De India? No, de África. ¿De África? El hermano grandote, que tiene el hijo ahora ya. Y mandaba la foto del hijo que él está a cargo de un campamento que tenía, no sé, cientos de familias. Y a ellos lo pusieron a cargo de toda la mercadería que recibían para poder darle de comer. Y después que nos mandó eso y mandó el saludo y que esté morando, le vinieron, le prendieron fuego todo el campamento, hasta las comidas, se le quemó todo, no le quedó nada. ¿Viste? Y digo... Y a veces nosotros estamos de este lado y no nos damos cuenta, ¿no? La aflicción que traen estas familias. Es de Tony Pedroso, el hijo de Tony Pedroso. Ahí en... Bueno, eso yo creo, sinceramente, que a medida de que este sistema se vaya poniendo más anticristiano, vamos a sufrir cada vez más la persecución. Más de cerca. Ahí en Mateo 10:21 dice, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Bueno, Ahora, porque nace de dos cosas. Una es, primero, la espiritual, porque el espíritu que tiene la persona que no acepta las cosas de Dios, ese espíritu rechaza a tu espíritu. Y entonces no hay un vínculo de comunión, se pierde eso. Y por otro lado, la postura que nosotros como iglesia tenemos es intransigente. Y eso el mundo no lo tolera, porque el mundo vive en la relatividad. el mundo nos llama, ¿cómo es? Que somos antisociales, y que somos fanáticos, y que somos, que no somos intolerantes, esa es la palabra, intolerantes, ¿no? Pero bueno, dice acá en Lucas 21, que lo que vos leías, dice, pero os echarán manos, perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero miren lo que dice Jesús. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensad antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregado aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta es la versión, la misma que vos dijiste, Sí, pero de Lucas. de Lucas. ¿No? O sea, Jesús adoctrinó a sus discípulos a que iban a pasar por problemas, iban a pasar por luchas. Bueno, vos hablabas de Policarpo, y Policarpo era el pastor o el obispo de la iglesia de Esmirna en De ese Esmirna. tiempo. Bueno, después que él murió, a los 150 años, cuando uno estudia la historia, hubo otro obispo en Esmirna, que resulta que vino una persecución y fueron y negó la fe. Negó la fe. Es Bueno, increíble, vemos que de a ver- poco el enemigo fue minando, generación tras generación. Como pasó cuando salió Israel de Egipto, ¿no? La primera generación, bueno, se mantuvieron firmes, entraron a la tierra prometida, Josué, Caleb, pero dice que después se levantó otra generación que no conocía. que no conocía. Y esos apostataron Claro. y se fueron a los dioses de las otras naciones. Y así vemos que siempre ocurre lo mismo, que todo comienza con una gran fe, pero el enemigo Se encarga de ir debilitándola. no debemos desconocer las artimañas del enemigo. Qué ¿no? tremendo. Por eso Pablo andaba permanentemente exhortando a los hermanos y mandándoles palabras, porque sabía que el enemigo trabaja. Si vos lo dejás, de a poquito, en poquito, como dice, un poco de levadura. Vos ponés un poquito de levadura y lo dejás trabajar, y si no la cocinás a la masa, la pudre. Leuda, y la pudre. Porque la levadura leuda si vos la cocinás, pero si la dejás, se pone ácido, Sí, no sirve más, sí, se estropea. Es verdad. Y eso es lo que produce, lo que trata de producir el enemigo en nosotros. Por eso Pablo dice, limpiaos de toda levadura. Pero no está hablando de la levadura física, está hablando de la maldad, ¿no? De que nos abstengamos de toda especie de mal. Esa es nuestra responsabilidad. nuestra armadura, ¿no? Claro. Lo que Hoy nos defiende. Debemos de velar por eso. Pero que esto que está escrito y está profetizado, lo vemos cada vez más cercano, es indudable. Con esta pandemia lo que podemos ver es cómo el mundo está prácticamente globalizado. Y cómo, con mayor o menor acatamiento, pero desde las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente están gobernando todos los países, Sí. están mandando las directivas. Algunos más, otros menos. Otra de las cosas que influyen Pero mucho. estamos globalizados. Es así, Alberto, totalmente. Y otra cosa, la que influye mucho es la tecnología, Alberto. Bueno, porque facilita es la plataforma. todo. Exactamente, y facilita ese camino Es el de una canal. manera increíble. Esto comenzó con la televisión. Yo recuerdo cuando empezó la televisión, había una propaganda que decía, el mundo en su casa. Así empezó. Así empezó. Porque antes no. Yo me crié en una casa donde no había televisión. Claro. Uno estaba aislado, Claro. cuidado, guardado. Pero cuando se abrió, lógico que el nivel de maldad de la televisión del año 60, que yo era chiquito, No, es una cosa que hoy es irrisoria, Claro. comparado. O sea, hoy hay una exposición abierta, total y absoluta de todo mal. Y los niños hoy están siendo expuestos
a un nivel de maldad terrible, que está destruyendo sus corazones. Por eso los padres deben velar mucho por los niños. Totalmente. ¿No? Y enseñarles la verdad, enseñarles a preparar a los niños. Yo me admiré de un matrimonio musulmán que se convirtieron a Cristo y cómo ellos los prepararon a sus hijos porque sabían que los iban a matar. Entonces los prepararon y dijeron, cuando vengan así, 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 no se asusten, no tengan miedo, pero no nieguen al Señor. Ustedes quédense tranquilos, que los van a matar, pero nos vamos a reunir todos allá en la presencia del Señor. Quédense tranquilos. ¿Cómo? ¿No es cierto? Esa situación de estar bajo persecución hace que los padres preparen a sus hijos, porque los padres morían y los hijos no negaban la fe. Es más, hay una anécdota que yo he leído de la época de Roma, cuando los perseguían, que para quebrantar a los padres en la cárcel, para que nieguen al Señor, llevaban a los hijos, para que le digan papá, y los hijos al revés, en vez de negar, le decían papá, no lo niegue al Señor, no lo niegue, todo lo contrario. Claro. ¿Pero por qué? Porque esos hijos estaban instruidos. Claro. Los niños tienen que saber de todas estas cosas también, no solamente los grandes, Por supuesto. todos tienen que saber que van a ocurrir estas cosas y que no está todo fuera de control, sino que está todo establecido por el Señor, pero que nosotros tenemos un rol muy importante, que es el de anunciar la verdad. Hasta mientras estemos acá, nuestro rol es activo, ¿no es cierto? Amén. Yo leía de Pablo, que en 1 Tesalonicenses 5 les habla del tiempo final, y les dice qué actitud tenían que tener frente a la maldad que viene. En 1 Tesalonicenses 5 habla, en el verso 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sí. Está hablando del fin, Sí. de la manifestación del anticristo. Como dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros estamos sabiendo de estas cosas. Porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, acá es nuestra actitud. ¿Qué tenemos que hacer? Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, anunciar, hablar, mostrar a través de nuestro testimonio. ¿No? Anoche hablaba con uno de los internos allá de la 38 y me contaban cómo de entrada esto en el pabellón produjo que casi explotó todo. O sea, sí. Pero bueno, la paz y la tranquilidad de los siervos hizo que ellos se calmaran. O sea, al ver esa paz que solamente Dios puede dar en esos momentos difíciles, de hecho en otras unidades explotó. Sí. Pero me contaba cómo ellos, con la paz que el Señor les dio, pudieron ministrar y traer paz a esas personas, y ellos pudieron, esas personas que estaban mal, estaban desesperadas, porque para peor el diablo con el tema de que empezó a mandar noticias de que venía el virus, que se iban a morir todos, o sea, era una cosa que era para querer tirar la pared abajo y salir corriendo, ¿no? Imagínense estar encerrado en un lugar y que te digan, viene el virus, ¿qué querés hacer? Vamos a rompemos todo y nos vamos. Por algún lado tengo que salir. ¿Sí o no? Es la reacción natural. Pero justamente me contaba que la paz de Dios hizo que ellos mostraran una forma diferente de encarar las cosas, ¿sí? Y eso es lo que estamos nosotros en este tiempo. Es un tiempo duro, difícil, pero glorioso, porque podemos alumbrar. Cuando más oscura es la tiniebla, cualquier luz, por más chiquitita que sea, se ve. Amén. A mí me ha tocado viajar de noche, esas noches que no hay luna, que no hay estrella, que no hay nada, que vos apagás las luces del auto y parece que desapareciste del mapa, y ver allá lejos una lucecita que puede ser una luz muy chiquitita, pero se ve, resplandece en medio de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos una luz, tenemos que alumbrar, que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa es nuestra función, no escondernos, no huir,
no Amén. tener miedo, sino todo lo contrario, está dispuesto a dar testimonio de la verdad. Amén. Porque esta es la verdad que nosotros conocemos. Y no la podemos esconder. Somos responsables. Sí. Por eso estamos hablando de esto. Amén. Y no muchos quieren hablar de esto. No, no, es verdad. Pero bueno, la iglesia tiene que saber estas Por cosas. supuesto, por supuesto. Y cierro con respecto al tema de la gran tribulación, Sí. ¿no? Dice, ahora hablar entonces de la iglesia destinada a pasar la gran tribulación es usar fraseología que no recibe ningún respaldo de las escrituras y que da pie a entender mal el término. Entonces, cuando lo sacamos de contexto podemos caer en algún error doctrinal, y acá habla de que la iglesia no pasará por esa gran, porque es sacar, y dice acá, le explica un poquito uno de los motivos del por qué se sostiene esta. También esto incluye la imposibilidad de los que ya están con el Señor, que todavía forman parte de la iglesia, van a descender del cielo para sufrir con sus hermanos santos en la tierra, los ayes de la gran tribulación. ¿No? Eso es imposible, porque ellos ya están y ellos no van a venir porque si no sería para todo igual, porque es la iglesia, ¿no? ¿No es así? Ahora, Jesús en San Mateo 24:21 indicó tanto el tiempo en que ocurrirá como el de su terminación, porque lo habla en San Mateo 24:20. También es importante, bueno, como dijimos, el término de iglesia, y aún a los que han dormido no cesan de formar parte de la compañía corporativa completa de esa iglesia que un día el Señor ganó. Leo Mateo 24:21. Sí, Dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ni la. Eso dice. Amén. O sea, fíjate que dice, no ha habido ni habrá. O sea, va a ser única. Sí, es único. Y determinante. Única y Única y determinante. determinante. Así que le mandamos saludos a los que se están ahí sumando. A ver, ahí le mandamos saludos a Noemí, pone bendiciones, hermanos Noemí Carballo. Gustavo Pérez pone bendiciones, siervos, saludos de la familia Pérez. Lucas Martínez dice, no les alcanza el programa, se pasan, gracias por compartirnos tanto. Verónica ahí Molina dice, hermosa palabra. Liriana Alejandra Pérez dice, bendiciones, amén a su palabra. Sandra Muñoz dice, bendiciones hermanos. Ahí Ruth del Pino nos pone, edificando mi vida, la palabra, gracias por compartir este tiempo. Aldo Melgar ahí está también, dice saludos. Juan, abrazo a los pastores, Dios los bendiga, muy bueno el estudio. Y Rubén Rojas pone, Dios nos bendice con siervos que nos interpretan la palabra y nos dan luz. Dios lo bendiga mucho. Y ahí nos escribió G también, que es Ezequiel Pedroso, el que decías. El hijo de... Sí, misionero en Chad, allá en África. Así que estamos orando. Tenemos más saluditos acá. Isaías del Pino se sigue sumando ahí. También pone bendiciones, queridos. ¿Lo conoces? Sí, me está viendo. Dios te bendiga, mi hermano. Cristina Maidana también pone, Dios los bendiga, hermanos. Y Débora también pone, qué maravilloso es aprender de la palabra con los siervos de Dios. Gracias. Así que bueno, ya estamos ahí a tiempo también, justito. Así que bueno, el próximo martes seguiremos. ¿Sí? Seguiremos también compartiendo la palabra de Dios. Pero qué bueno esto, ¿no? Como decimos en la palabra, como Jesús es nuestro modelo, Jesús ya también anticipó diciendo que si pasamos, la pasamos, ¿no? Y si Él nos viene a buscar, que tiene que ser ese anhelo que dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven, o sea, fervientemente ahí anhelando al Señor, pero nada de esto nos impide predicar, ¿no? Como decía, y si nos llevamos en toda ocasión. Pablo, si fuera por mí, yo me quiero ir con el Señor, pero como tengo una obra acá y tengo una tarea que realizar, me voy a quedar por causa de la obra que tengo que hacer. O sea, es una cosa, un sentimiento muy... en tensión entre dos cosas que son opuestas, ¿no? Entre querer estar con el Señor y tener que estar acá. Porque es nuestra responsabilidad. O sea, yo amo la obra que Dios me ha mandado a hacer. Debemos amar lo que Dios nos ha mandado a hacer, debemos amarlo. Amén. Amén. Pablo amaba la obra, decía, ay de mí si no lo hago, ay de mí. O sea, el hecho de que sabemos que nos vamos con el Señor no quita nuestra responsabilidad acá. Jesús dijo, hay del siervo que lo ponen a servir, que cuando venga el Señor lo encuentre sirviendo, no diciendo, bueno, el Señor no viene, duermo, como algunos tienen por tardanza. Exactamente, sino dedicarnos a lo que Dios nos mandó a hacer, a cada uno, porque a cada uno Dios nos ha dado una tarea. Amén. Y es importante que cada uno sepa cuál es su tarea, cuál es su obra,
y que la pueda realizar con lo mejor, que le dé lo mejor, Amén. porque es la mejor inversión, invertir en el reino de los Gracias. cielos. Hoy la gente, el otro día decía al diario, ¿a dónde invertir? Baja el peso, baja el dólar, baja. ¿A dónde invertir? Invertamos en el cielo. Sí, Es muchísimo. Allá no baja nada. Impermanente. Y no hay ladrones ni hay nada. O sea, ¿qué mejor que Está hacer la tesoro? polilla, en no el se cielo? hurta. Así que bueno, hermano, estamos orando unos por los otros ahí, por Ezequiel. Quiero pedir oración también. Falleció Nori. Sí, ¿vas a orar? Amén. Vamos Dale, a sí, orar. ahora sí, bueno, hermano, acá ya cerramos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Acá Andrés nos cierra con una oración. Gracias, Padre Celestial, te damos por permitirnos compartir tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por tenernos por digno. Hoy somos tus hijos, tu pueblo, tu heredad. Señor, tú nos compraste con sangre, pagaste un precio muy alto. Permite que nosotros podamos responder a tu llamado en obediencia, Señor, en predisposición y en ánimo voluntario. Que nosotros podamos ser oidores y hacedores de tu palabra fiel. Señor, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Señor, que seamos ese testimonio vivo en medio de este mundo que perece, Señor, con falta de luz, de revelación, de claridad. Señor, que vive en plena incertidumbre, pero nosotros te tenemos a ti. Nosotros tenemos tu promesa. Tu palabra dice que todo pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de ese pueblo. Pero, Padre, ayúdanos en este tiempo a que no tengamos esa actitud egoísta, sino que lo que hemos recibido de gracia la podamos dar, la podamos compartir con toda gracia, con toda dirección de tu Espíritu Santo, para que cuando hablemos, Señor, lleguemos al corazón de aquellos que aún no te conocen, que te puedan experimentar y palpar, que este sea un medio de poder llegar a muchas vidas, Señor, y que la palabra que vive y permanece para siempre se establezca en sus corazones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que, bueno, hermano, mañana miércoles Sí. a las 8 reunión, viernes también a las 8 Sí. reunión de oración, Sí. sábado también a las 8 reunión y el domingo a las 6. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Dios los Muchas bendiga. bendiciones. Paz. Gracias. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chao, chao, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saluda con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy iglesia. 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 Somos iglesia. Bendiciones. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia.